Mi madre llamó a inmigración diciendo que mi esposo era ilegal y peligroso. Después de 8 meses de procesos legales, 95 $0 en honorarios de abogados y casi perder nuestra casa, descubrí que ella quería que volviera a vivir con ella, porque se sentía sola. 3 agentes federales de inmigración tocaron a mi puerta en una gélida mañana de martes en enero, cuando la nieve acumulada en los jardines del vecindario creaba un paisaje silencioso y surrealista, que contrastaba brutalmente con el caos absoluto que estaba a punto de explotar en mi vida, cuidadosamente construida durante los últimos 6 años de matrimonio feliz y estabilidad emocional duramente ganada. Eran exactamente las 6:17 de la mañana, un momento grabado permanentemente en mi memoria, como el instante preciso en que mi pacífica existencia de 37 años, edificada sobre cimientos de confianza familiar, trabajo honesto como enfermera en un hospital público, y especialmente en el amor genuino que compartía con mi esposo inmigrante que había llegado legalmente al país 5 años antes, se derrumbó completamente ante mis ojos aún hinchados por el sueño. El sonido violento e insistente de los golpes en la puerta de madera sólida que habíamos elegido juntos durante la renovación de nuestra casa cortó el silencio matutino como una explosión, interrumpiendo abruptamente el ritual tranquilo de preparar café, mientras Marco aún dormía profundamente en el dormitorio, después de un turno doble en el restaurante donde había trabajado como chef, desde que finalmente obtuvo su permiso de trabajo permanente a través de procesos legales meticulosamente cumplidos. Cuando abrí la pesada puerta con manos temblorosas y el corazón ya acelerado por algún instinto primitivo que detectaba peligro inminente, encontré a 3 personas uniformadas sosteniendo placas oficiales del Servicio de Inmigración, sus expresiones severas e impersonales, creando una atmósfera de autoridad intimidante que instantáneamente me hizo sentir como si hubiera cometido algún crimen terrible del que no tenía la menor conciencia. El agente a cargo, un hombre alto e imponente de aproximadamente 43 años con postura militar rígida y ojos marrones que parecían evaluar cada detalle de mi reacción con precisión profesionalmente entrenada, sostenía una carpeta negra llena de documentos oficiales sellados que brillaban bajo la tenue luz del pasillo mientras la nieve continuaba cayendo silenciosamente afuera, y cuando finalmente habló, su voz tenía esa frialdad burocrática característica de funcionarios gubernamentales, que habían transformado la destrucción de vidas en procedimientos administrativos rutinarios. Señora Jessica Anderson, mi nombre es Oficial Martínez, Servicio Federal de Inmigración y Control Fronterizo, y estamos aquí para ejecutar una orden de investigación y posible detención del señor Marco Santos debido a una denuncia formal recibida hace 3 semanas que alega violaciones graves de las leyes de inmigración, estancia irregular en territorio nacional y comportamientos que representan amenaza potencial para la seguridad pública, dijo, consultando meticulosamente sus papeles mientras yo permanecía completamente paralizada en mi propia entrada, aún vistiendo mi pijama de franela azul marino y pantuflas mullidas que Marco me había regalado en mi último cumpleaños, tratando de procesar mentalmente palabras que sonaban como sentencias de deportación pronunciadas en lenguaje legal incomprensible que transformaba a mi esposo honesto y trabajador en un criminal peligroso. Mis 37 años de vida responsable y cuidadosamente planificada parecían haberse vuelto irrelevantes ante esas acusaciones incomprensibles que instantáneamente transformaron nuestra realidad segura en una pesadilla kafkiana, digna de las peores películas sobre injusticias gubernamentales. Durante todos los años que Marco había estado en el país, cumplimos religiosamente cada requisito legal exigido por los servicios de inmigración a través de procedimientos burocráticos interminables pero necesarios. Él había entrado originalmente con una visa de estudiante válida para un curso profesional de cocina en una escuela acreditada, renovó todos los documentos dentro de los plazos establecidos, pagando tarifas exorbitantes pero obligatorias. Posteriormente obtuvo permiso de trabajo mediante el patrocinio del restaurante que lo empleaba, reconociendo sus habilidades culinarias excepcionales. Y finalmente obtuvo estatus de residente permanente después de nuestro matrimonio oficialmente registrado, aprobado por las autoridades competentes, tras entrevistas detalladas donde probamos la legitimidad de nuestra relación mediante fotografías, testimonios de amigos, estados de cuenta bancarios conjuntos, y cada documento imaginable que demostraba que nuestro matrimonio era genuino y no un esquema fraudulento para obtener documentación. La sensación era exactamente como recibir un diagnóstico médico devastador de enfermedad terminal cuando acabas de hacerte exámenes de rutina, esperando solo confirmación de salud perfecta. Desperté instantáneamente de una vida aparentemente segura hacia una pesadilla burocrática que se convertiría en mi realidad durante los próximos 8 meses,
de batallas legales, tensión emocional insoportable, y especialmente gastos financieros que drenarían completamente nuestros ahorros cuidadosamente acumulados para la compra de la casa donde planeábamos criar hijos en el futuro cercano. Oficial Martínez, debe haber algún error administrativo absurdo o confusión monumental de identidades, porque mi esposo Marco posee todos los documentos legales necesarios. Estatus de residente permanente aprobado hace 2 años. Permiso de trabajo válido. Y especialmente nunca ha cometido ninguna violación de las leyes de inmigración ni ningún otro tipo de crimen durante todo el tiempo que ha estado en este país. Logré responder con una voz temblorosa que salía de mi garganta constreñida por la ansiedad creciente que me hacía sentir como si me estuviera sofocando lentamente. Pero el oficial simplemente me entregó una copia amarillenta de los documentos oficiales que contenían la denuncia formal y explicó con paciencia burocrática mecánica que tenían una obligación legal de investigar todas las alegaciones recibidas a través de canales oficiales, independientemente de su aparente credibilidad o falta de ella, porque ignorar denuncias podría resultar en consecuencias graves si posteriormente resultaban ser ciertas, y el Servicio de Inmigración era considerado responsable de negligencia en el cumplimiento de sus deberes para proteger la seguridad nacional. El peso de los documentos en mis manos temblorosas, que parecían moverse independientemente de mi voluntad consciente, parecía desproporcionado al papel barato en el que estaban impresos. Allí estaba la acusación formal que transformaba a mi esposo amoroso y trabajador en una supuesta amenaza al orden público, descrita en términos legales fríos que reducían nuestra vida matrimonial feliz a números de caso, códigos legales oscuros y procedimientos administrativos que ignoraban completamente la humanidad de las personas cuyos destinos estaban siendo decididos a través de esos papeles impersonales. Cuando finalmente logré procesar mentalmente el shock inicial y leer con atención más enfocada el contenido detallado de la denuncia formal que los agentes federales me habían entregado, sentí como si el piso sólido de mi casa hubiera desaparecido literalmente bajo mis pies, dejándome cayendo libremente a través de un abismo de incredulidad y horror creciente que me hizo cuestionar mi propia cordura mental. La denuncia alegaba con detalles específicos e información aparentemente bien informada, que Marco había entrado al país ilegalmente a través de fronteras no autorizadas usando documentación falsificada, que sus visas y permisos de trabajo eran fraudulentos obtenidos mediante soborno de funcionarios corruptos, que tenía antecedentes criminales graves en su país de origen, incluyendo acusaciones de violencia doméstica y tráfico de sustancias ilegales, y especialmente que representaba una amenaza directa a mi seguridad personal debido a comportamientos agresivos y controladores que supuestamente demostraba regularmente dentro de nuestra relación matrimonial. Cada acusación era más absurda y desconectada de la realidad que la anterior, creando un retrato completamente ficticio de un hombre peligroso y criminal, que no tenía absolutamente ningún parecido con el Marco real que había conocido íntimamente durante más de 6 años de relación progresivamente más profunda y amorosa. El aspecto más perturbador y confuso de toda esa situación surreal no eran siquiera las acusaciones absurdas en sí mismas, sino más bien la cantidad impresionante de detalles específicos y personales contenidos en la denuncia formal, que claramente demostraba que quien había hecho esas alegaciones falsas poseía conocimiento íntimo sobre nuestras vidas, nuestras rutinas diarias, nuestras direcciones residenciales actuales y previas, los lugares donde trabajábamos, y especialmente información sobre la historia de inmigración de Marco, que solo personas muy cercanas a nuestra familia podían conocer con tal precisión. La denuncia mencionaba correctamente el nombre completo de Marco, incluyendo su segundo nombre que rara vez usaba, la fecha exacta de su llegada al país 5 años antes, el nombre específico de la escuela culinaria donde había estudiado, la dirección precisa del restaurante donde trabajaba actualmente, e incluso detalles sobre nuestro matrimonio, incluyendo la fecha exacta de la ceremonia y el nombre de la pequeña y discreta iglesia donde habíamos celebrado la ceremonia íntima con solo 20 invitados cercanos. Esta información precisa, mezclada con acusaciones completamente falsas, creaba una combinación tóxica que prestaba credibilidad superficial a las alegaciones ante los ojos de funcionarios del Servicio de Inmigración que no nos conocían personalmente y solo tenían esos documentos oficiales como base para tomar decisiones que podían destruir permanentemente nuestras vidas. Cuando Marco finalmente despertó por el ruido de voces tensas en la sala, y vino tambaleándose somnoliento por el pasillo, aún vistiendo solo pantalones de pijama y una camiseta gastada,
su cabello negro despeinado y ojos oscuros confundidos, tratando de entender por qué había agentes federales uniformados en nuestra sala a las 6:30 de un martes por la mañana. La expresión de shock absoluto y terror que se instaló en su rostro aceitunado cuando el oficial Martínez explicó formalmente la razón de la visita fue una de las cosas más dolorosas que he presenciado en toda mi vida adulta. Ver al hombre que amaba profundamente siendo tratado como un criminal peligroso por autoridades gubernamentales. Observar sus ojos llenarse de lágrimas de frustración y miedo, mientras trataba de explicar en portugués, aún marcado por un acento extranjero notable, que había cumplido meticulosamente todas las leyes, y no entendía cómo esas acusaciones absurdas podían haber sido hechas contra él. Presenciar sus manos temblar violentamente, mientras buscaba desesperadamente sus documentos de inmigración, cuidadosamente guardados en una carpeta especial que siempre manteníamos actualizada. Todo esto me hizo sentir una mezcla abrumadora de rabia impotente contra el sistema burocrático injusto, miedo paralizante sobre el futuro incierto que nos esperaba, y especialmente una determinación feroz de proteger a mi esposo inocente contra esas acusaciones completamente infundadas que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido juntos durante años de trabajo duro y sacrificios mutuos. Los agentes federales pasaron las siguientes 3 horas registrando meticulosamente cada habitación de nuestra casa modesta, pero cómoda que habíamos amueblado gradualmente con objetos cuidadosamente elegidos durante viajes a tiendas de segunda mano y mercados de pulgas los fines de semana, buscando evidencia de actividades ilegales o documentación fraudulenta que pudiera respaldar las acusaciones graves contenidas en la denuncia formal que alguien había presentado maliciosamente contra Marco. Ver extraños uniformados abriendo nuestros cajones personales, hojeando álbumes de fotos familiares, examinando correspondencia privada, revolviendo armarios de ropa, y especialmente manipulando objetos íntimos que tenían profundo significado emocional para nosotros, como el juego de cuchillos profesionales que le había regalado a Marco en su último cumpleaños, celebrando su pasión por la cocina. Todo esto creaba una sensación visceral de invasión y violación que me hacía sentir simultáneamente furiosa e impotente ante el poder institucional que esos agentes representaban. Marco permaneció sentado rígidamente en el sofá de la sala durante todo el registro, sus documentos de inmigración desplegados sobre la mesa de centro, donde los agentes los examinaban repetidamente comparando fotografías, fechas y sellos oficiales, su expresión oscilando entre la esperanza de que los papeles probarían su inocencia y el terror creciente de que algún detalle técnico oscuro pudiera ser malinterpretado como evidencia de irregularidad. Cuando los agentes finalmente concluyeron su inspección invasiva y no encontraron absolutamente ninguna evidencia física que respaldara las acusaciones dramáticas de la denuncia anónima, el oficial Martínez explicó en un tono profesional neutral que aunque no había razón para la detención inmediata de Marco en ese momento, él estaba oficialmente bajo investigación activa por el Servicio de Inmigración y sería convocado para audiencias formales, donde tendría la oportunidad de responder a las alegaciones y presentar evidencia documental probando la legitimidad de su estatus de residente permanente. Señor Marcos Santos, debe presentarse en la audiencia preliminar programada dentro de 14 días hábiles a partir de ahora en la Oficina Regional del Servicio de Inmigración, trayendo todos los documentos originales relacionados con su entrada al país, visas, permisos de trabajo y cualquier otra documentación que pueda probar la legalidad de su estancia en territorio nacional, dijo el oficial, entregando un sobre oficial sellado que contenía la citación formal y una lista detallada de documentos requeridos. No presentarse en la audiencia resultará automáticamente en una orden de detención e inicio de procedimientos de deportación sumaria. Por lo tanto, es absolutamente esencial que esté presente a la hora designada, acompañado de representación legal calificada si así lo desea. Después de que los agentes federales finalmente se fueron, dejando nuestra casa transformada en un campo de batalla emocional con cajones abiertos, documentos dispersos y especialmente una atmósfera pesada de miedo e incertidumbre que parecía haberse impregnado físicamente en las paredes y muebles a nuestro alrededor, Marco se derrumbó completamente en un llanto convulsivo que nunca había presenciado durante todos los años que habíamos estado juntos. Ver a ese hombre fuerte y orgulloso de 41 años que había superado obstáculos inmensos para construir una vida digna en un país extranjero donde originalmente había llegado sin conocer a nadie, que trabajaba turnos dobles en el restaurante para ahorrar dinero para nuestro futuro conjunto, que había estudiado inglés con dedicación admirable hasta poder comunicarse fluidamente a pesar del acento que probablemente llevaría para siempre,
ahora reducido a un estado de vulnerabilidad emocional devastadora por acusaciones completamente falsas que amenazaban con destruir todo lo que había logrado mediante esfuerzo honesto. Esta visión rompió mi corazón de maneras que no había imaginado que fueran posibles. Jessica, no entiendo cómo está pasando esto. Juro por todo lo sagrado que cumplí con todas las leyes, que tengo todos los documentos correctos, que nunca hice nada malo. Repetía entre sollozos que hacían temblar sus hombros anchos, sus manos grandes y callosas por el trabajo duro en la cocina del restaurante, sosteniendo las mías con fuerza desesperada, como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que de repente se había vuelto completamente inestable y amenazante. Durante los días siguientes a esa mañana traumática que dividió permanentemente nuestra vida en un antes y después de la denuncia maliciosa, me sumergí en una investigación desesperada y obsesiva, tratando de entender quién podría haber hecho acusaciones tan graves y detalladas contra Marco, y especialmente cuál podría ser la motivación detrás de un ataque tan calculado contra nuestra familia pacífica que nunca había dañado conscientemente a nadie. Busqué en mi memoria reciente conflictos significativos con vecinos, compañeros de trabajo, conocidos casuales, o cualquiera que pudiera haber desarrollado resentimientos lo suficientemente intensos como para justificar tal malicia dirigida contra nosotros, pero no pude identificar ninguna interacción problemática que explicara esa hostilidad extrema manifestada a través de la denuncia formal a los servicios de inmigración. Marco y yo llevábamos una vida deliberadamente discreta y tranquila, manteniendo relaciones cordiales pero superficiales con vecinos a quienes saludábamos cortésmente cuando nos encontrábamos, pero rara vez invitábamos dentro de nuestra casa, enfocando nuestras energías sociales en un pequeño círculo de amigos cercanos que conocíamos desde hacía años, y en quienes confiábamos completamente basados en una larga historia de lealtad demostrada mediante acciones concretas. La primera pista sobre el origen de la denuncia maliciosa surgió cuando finalmente obtuve acceso mediante el abogado especializado en inmigración, que contratamos usando una gran porción de nuestros ahorros cuidadosamente guardados para emergencias, a una copia más completa de los documentos oficiales que habían sido presentados al Servicio de Inmigración, junto con las acusaciones contra Marco. El abogado Daniel era un hombre experimentado de 48 años con 2 décadas de práctica en casos complejos de inmigración, su cabello castaño ya mostrando hebras grises prematuras debido al estrés de lidiar constantemente con situaciones donde errores burocráticos o malicia intencional de terceros podían resultar en separación permanente de familias, deportaciones injustas de personas que habían construido vidas enteras en el país, y destrucción de sueños pacientemente cultivados durante años de trabajo honesto y cumplimiento meticuloso de todos los requisitos legales. Jessica y Marco. Desafortunadamente, casos como el suyo son más comunes de lo que el público general imagina. Denuncias anónimas falsas a los servicios de inmigración son frecuentemente usadas como armas por personas que quieren dañar a inmigrantes por razones que van desde pura xenofobia hasta venganza personal, relacionada con disputas laborales, conflictos románticos, o simplemente envidia del éxito ajeno. Si nos explicó Daniel durante nuestra primera consulta en su oficina modesta pero profesional, ubicada en un edificio comercial antiguo en el centro de la ciudad, sus paredes cubiertas con diplomas, certificados de especialización, y especialmente fotografías de clientes exitosos a quienes había ayudado a regularizar sus situaciones de inmigración durante los años. Daniel examinó meticulosamente todos nuestros documentos durante esa consulta inicial, que se extendió por casi 3 horas mientras hacía preguntas detalladas sobre cada aspecto de la historia de inmigración de Marco, la línea de tiempo de nuestra relación, las circunstancias de nuestro matrimonio, y especialmente sobre personas en nuestras vidas, que pudieran tener conocimiento suficientemente detallado sobre información personal para hacer una denuncia tan precisa en algunos aspectos, aunque completamente falsa en las acusaciones principales. Lo que me llama la atención de esta denuncia específica es el nivel extraordinario de detalle sobre aspectos correctos de sus vidas mezclado con acusaciones graves, pero completamente inverificables. Esto sugiere fuertemente que la persona responsable de la denuncia los conoce personalmente de manera íntima, tiene acceso a información privada sobre fechas, direcciones y documentación, pero conscientemente decidió fabricar alegaciones criminales sabiendo que serían investigadas, causando enorme sufrimiento, incluso cuando eventualmente fueran desmentidas, observó Daniel con una expresión seria que revelaba genuina preocupación profesional. Necesitamos hacer una lista completa de todas las personas que tienen o tuvieron acceso a los documentos de inmigración de Marco, que conocen detalles específicos sobre cuándo y cómo entró al país,
y especialmente que pudieran tener motivación para causar daño significativo a su relación o situación legal. Fue durante este ejercicio doloroso de enumerar sistemáticamente todas las personas con acceso potencial a información privada suficientemente detallada para hacer esa denuncia específica que un nombre surgió en mi mente con la fuerza devastadora de una revelación terrible. Mi propia madre Patricia, una mujer de 62 años, a quien había visitado religiosamente al menos 2 veces al mes, desde que me mudé de su casa 7 años atrás, para vivir independientemente después de conocer a Marco, y a quien había confiado ingenuamente todos los detalles más íntimos sobre nuestra relación, nuestros planes futuros, y especialmente sobre el complejo viaje burocrático de Marco para regularizar su situación de inmigración que ella había seguido a través de mis narrativas detalladas durante nuestras conversaciones telefónicas semanales y visitas mensuales, donde compartía cada nuevo desarrollo con el entusiasmo de una hija que genuinamente creía tener apoyo materno incondicional para su felicidad matrimonial. La mera posibilidad de que Patricia pudiera ser responsable de esa denuncia maliciosa me hizo sentir físicamente nauseabunda, mi estómago contrayéndose en espasmos dolorosos, mientras recuerdos específicos comenzaban a reorganizarse en mi mente, bajo una nueva luz perturbadora, que revelaba patrones de comportamiento que había malinterpretado o deliberadamente ignorado durante los últimos años. Patricia nunca había aprobado completamente mi relación con Marco, desde el momento en que lo conoció 6 años antes durante una cena familiar tensa, donde pasó toda la noche haciendo comentarios sutilmente despectivos sobre diferencias culturales, barreras del idioma, y especialmente expresando preocupaciones veladas sobre dificultades de casarse con un extranjero, que presentaba como consejo materno bien intencionado, pero que Marco y yo habíamos interpretado como simplemente resistencia inicial normal de una madre sobreprotectora, que eventualmente se disiparía cuando se diera cuenta de que nuestra relación era genuina y saludable. Durante los años siguientes, sus objeciones a nuestro matrimonio se habían vuelto gradualmente más explícitas y dramáticas, evolucionando desde comentarios ocasionales pasivo-agresivos durante las visitas hasta largos discursos emocionales durante llamadas telefónicas nocturnas, donde expresaba angustia materna sobre cómo estaba desperdiciando mi vida con alguien que, según ella, nunca sería verdaderamente aceptado por la sociedad debido a su origen extranjero y acento notable que siempre lo marcaría como un forastero, sin importar cuántos años viviera en el país o cuán perfectamente cumpliera con todas las leyes y regulaciones de inmigración. Ahora recuerdo con claridad dolorosa una conversación específica particularmente perturbadora que tuvimos aproximadamente 3 meses antes de la denuncia a los servicios de inmigración, durante una visita rutinaria al pequeño pero impecablemente limpio apartamento donde Patricia había vivido sola desde la muerte de mi padre 8 años antes. Un evento traumático que había transformado profundamente su personalidad previamente sociable e independiente en algo progresivamente más recluido, dependiente, y especialmente emocionalmente manipulador en relación conmigo como su única hija, y por lo tanto único pariente cercano que le quedaba. Durante esa visita tensa, marcada por silencios incómodos intercalados con conversaciones superficiales forzadas, Patricia había comenzado repentina y dramáticamente a llorar mientras sostenía mis manos a través de la mesa del comedor donde estábamos tomando té, sus lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, mientras lamentaba sobre la soledad insoportable que sentía viviendo sola, sobre cómo la casa parecía vacía y sin propósito desde que me había mudado para construir una vida independiente con Marco, y especialmente sobre cuán maravilloso sería si yo volviera a casa donde pertenecía, para que pudiéramos ser una familia nuevamente como en los buenos viejos tiempos. Jessica, hija querida, no puedes imaginar cuán terrible es despertar cada día en esta casa silenciosa, sabiendo que estás viviendo al otro lado de la ciudad con un extraño en lugar de estar aquí conmigo, donde podría cuidarte, y tú podrías cuidarme en nuestros años finales. Había dicho con una voz ahogada por sollozos que parecían simultáneamente genuinos y performativos, de maneras que me dejaban confundida sobre cómo debía responder apropiadamente. En el momento de esa conversación perturbadora, había interpretado las palabras dramáticas de Patricia como simplemente una manifestación comprensible de soledad de una viuda anciana luchando por adaptarse a la vida independiente después de décadas de matrimonio, y había explicado gentil pero firmemente que aunque la amaba profundamente y siempre visitaría regularmente para asegurar su bienestar, mi vida ahora estaba permanentemente entrelazada con la de Marco, y no había posibilidad de que yo volviera a casa
como ella sugería, porque mi verdadero hogar ahora estaba con mi esposo en la casa que habíamos comprado juntos y donde planeábamos eventualmente criar a nuestros propios hijos. Patricia había reaccionado a mi negativa gentil con un silencio helado que duró el resto de la visita, su expresión alternando entre tristeza exagerada y algo que en ese momento me pareció meramente frustración materna, pero que ahora en retrospectiva reconozco como enojo mal disimulado de alguien cuyos deseos egoístas estaban siendo frustrados por límites saludables establecidos por una hija adulta independiente. Confrontar a Patricia sobre la posibilidad de que ella hubiera hecho la denuncia maliciosa a los servicios de inmigración fue una de las decisiones más difíciles y emocionalmente devastadoras que tuve que tomar en toda mi vida adulta, porque significaba aceptar que mi propia madre podía ser capaz de tal crueldad calculada contra mí y contra un hombre inocente que amaba profundamente. Durante días enteros después de esa gradual revelación de terrible posibilidad, luché internamente entre el impulso natural de defender a Patricia, basándome en décadas de relación materna generalmente positiva durante mi infancia y adolescencia, y evidencia circunstancial creciente, que apuntaba cada vez más claramente hacia ella como la única persona con acceso, conocimiento, y especialmente motivación específica para hacer exactamente ese tipo de denuncia detallada pero maliciosa, que potencialmente podría resultar en la deportación de Marco, y consecuentemente mi retorno forzado al hogar materno donde Patricia desesperadamente quería que volviera a vivir. La confrontación final ocurrió en una tarde lluviosa de domingo. Cuando conduje sola al apartamento de Patricia, sin anunciar previamente mi visita, porque sabía intuitivamente que si tenía tiempo para prepararse psicológicamente, desarrollaría narrativas defensivas elaboradas que harían imposible extraer la verdad sobre su papel en la denuncia a los servicios de inmigración. Cuando abrió la puerta mostrando genuina sorpresa al verme aparecer inesperadamente, noté inmediatamente a través de años de conocimiento íntimo sobre sus microexpresiones faciales que había algo diferente en su postura y especialmente en su mirada, una extraña combinación de culpa anticipada y desafío defensivo que instantáneamente confirmó mis terribles sospechas, incluso antes de que formulara la primera pregunta acusatoria. Mamá, necesito preguntarte algo extremadamente serio, y necesito que seas absolutamente honesta conmigo, sin importar cuán difícil pueda ser admitirlo. ¿Fuiste tú responsable de la denuncia anónima a los servicios de inmigración, alegando que Marco está en el país ilegalmente y representa peligro para mi seguridad? Pregunté directamente, sin circunloquios diplomáticos, observando cuidadosamente cada matiz de su reacción para detectar mentiras a través de señales no verbales que había aprendido a reconocer durante 37 años de relación materna. El silencio que siguió a mi pregunta directa duró lo suficiente como para confirmar definitivamente que mi terrible sospecha era absolutamente correcta. Patricia no negó inmediatamente con indignación genuina, como cualquier persona inocente lo haría cuando es falsamente acusada de un crimen tan grave contra su propia hija, sino que permaneció paralizada con una expresión que alternaba rápidamente entre culpa obvia, miedo a las consecuencias, y especialmente una especie de desafío irracional de alguien que había cometido un acto terrible, pero aún creía de manera distorsionada que sus motivaciones egoístas justificaban los métodos crueles empleados para lograr objetivos personales. Cuando finalmente rompió ese silencio revelador, sus primeras palabras no fueron negación, sino justificación defensiva, que confirmó completamente mi acusación, incluso antes de la admisión explícita. Jessica, necesitas entender la situación imposible en que me pusiste cuando decidiste abandonar a tu madre sola para vivir con un extranjero que ni siquiera habla nuestro idioma correctamente, dijo con una voz mezclando autocompasión con indignación injustificada, como si ella fuera la víctima de alguna injusticia que yo había cometido contra ella en lugar de la criminal que había conscientemente tratado de destruir mi matrimonio mediante denuncia maliciosa a autoridades federales. La confesión completa de Patricia vino gradualmente durante horas de confrontación emocional intensa, donde yo alternaba entre enojo justificado y tristeza devastadora, al descubrir la extensión completa de la traición materna que había planeado y ejecutado meticulosamente durante meses antes de finalmente presentar la denuncia formal a los servicios de inmigración. Patricia admitió llorando que efectivamente había hecho la denuncia anónima 3 meses antes, llenando formularios oficiales en línea a través de una computadora pública en una biblioteca para evitar rastreo a su dirección personal, usando toda la información detallada que yo había compartido ingenuamente con ella durante años sobre el proceso de inmigración de Marco, mezclando hechos verdaderos sobre fechas y documentación con acusaciones completamente fabricadas sobre supuestas actividades criminales y comportamiento violento que ella sabía eran falsas,
pero esperaba, fueran lo suficientemente graves como para resultar en investigación prolongada y posiblemente deportación. Hija querida, no entiendes la soledad terrible que siento cada día en este apartamento silencioso desde que tu padre murió y tú me abandonaste para vivir con un extranjero que te alejó de tu propia familia. Intentó justificar sus acciones mediante argumentos emocionales que transformaban a la víctima en culpable y a la criminal en mártir incomprendida. Pensé que si Marco fuera deportado por problemas de inmigración, finalmente te darías cuenta del error que cometiste al casarte con él y volverías a casa donde perteneces, donde podríamos ser una familia nuevamente, y yo no tendría que pasar el resto de mi vida completamente sola, esperando visitas ocasionales, cuando tienes tiempo libre después de cuidar primero a tu esposo extranjero. Continuó Patricia su confesión, que revelaba no solo la extensión de su traición, sino también la profundidad de su distorsión psicológica que la había convencido de que deliberadamente destruir la felicidad de su propia hija era un acto de amor materno en lugar de egoísmo cruel disfrazado como preocupación. Cada palabra de su justificación me hacía sentir simultáneamente furiosa por la malicia calculada de sus actos y profundamente triste por la transformación de la mujer que había sido una madre amorosa durante mi infancia, en una persona capaz de causar tal sufrimiento inmenso por motivaciones puramente egoístas, relacionadas con su propia incapacidad de construir una vida independiente significativa después de la viudez. Las revelaciones de Patricia sobre la extensión completa de su traición incluían detalles que hacían la situación aún más perturbadora. Había pasado semanas investigando procedimientos de denuncia a los servicios de inmigración a través de foros en línea y sitios web gubernamentales. Había elegido deliberadamente acusaciones específicas, que sabía serían tomadas extremadamente en serio por las autoridades federales debido a la naturaleza grave de alegaciones sobre violencia doméstica y amenazas a la seguridad pública, y especialmente había calculado fríamente que incluso cuando las acusaciones fueran eventualmente desmentidas mediante investigación completa, el proceso legal prolongado causaría suficiente estrés emocional y financiero para potencialmente destruir mi matrimonio mediante presiones externas insostenibles. Realmente no quería que Marco fuera arrestado o deportado permanentemente. Solo quería asustarlos a ambos lo suficiente para que reconsideraran las decisiones que estaban tomando y consideraran volver a casa donde serías mucho más feliz y segura que viviendo con un extranjero que nunca será verdaderamente uno de nosotros. Intentó minimizar la gravedad de sus acciones, como si fueran meramente una lección severa, destinada a hacerme ver errores en lugar de crímenes federales, que podrían haber resultado en consecuencias catastróficas irreversibles para la vida de una persona inocente. La decisión de cortar completamente mi relación con Patricia, después de descubrir la extensión completa de su traición, fue tomada sin vacilación, porque entendí instantáneamente que una persona capaz de tal malicia, calculada contra su propia hija, representaba un peligro continuo para mi bienestar emocional y especialmente para la seguridad de mi familia con Marco. Patricia, quiero que entiendas con absoluta claridad que nuestra relación materna terminó permanentemente en este momento, debido a las elecciones conscientes que hiciste al intentar deliberadamente destruir mi matrimonio mediante denuncia maliciosa a autoridades federales. Declaré con una voz firme que no dejaba espacio para negociación o posibilidad futura de reconciliación. Una verdadera madre protege la felicidad de sus hijos incluso cuando significa aceptar que han construido vidas independientes. Tú elegiste intentar destruir mi felicidad por puro egoísmo, transformándote en una amenaza en lugar de una fuente de amor y apoyo. Los siguientes 8 meses fueron un periodo intenso de batallas legales, estrés financiero devastador y especialmente reconstrucción emocional, después de descubrir que una persona en quien había confiado incondicionalmente durante toda mi vida había deliberadamente intentado destruir todo lo que valoraba. Con la asistencia de Daniel, logramos probar definitivamente que todas las acusaciones en la denuncia eran completamente falsas mediante presentación de documentación meticulosa sobre la historia legal de inmigración de Marco, verificación de antecedentes penales limpios tanto en el país actual como en el país de origen, testimonios detallados de amigos y colegas testificando sobre el carácter ejemplar de Marco y la naturaleza completamente saludable de nuestra relación matrimonial, y especialmente mediante investigación que reveló el origen de la denuncia maliciosa y la motivación egoísta detrás de las acusaciones fabricadas. El proceso legal costó exactamente $95,000, que drenaron completamente nuestros ahorros, y nos forzaron a considerar vender la casa que habíamos comprado con tanto sacrificio, pero eventualmente resultó en la exoneración completa de Marco y emisión de una declaración oficial
confirmando que poseía estatus de residente permanente completamente legal y no representaba amenaza alguna al orden público o la seguridad nacional. Hoy, 3 años después de que esa pesadilla burocrática finalmente terminara con victoria completa en las Cortes de Inmigración, Marco y yo hemos reconstruido nuestras vidas de maneras incluso más sólidas que antes, porque la experiencia traumática nos enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de proteger a nuestra familia nuclear contra amenazas externas sin importar de dónde vengan, incluyendo parientes biológicos que demuestran ser tóxicos mediante acciones maliciosas. No mantenemos contacto con Patricia desde esa confrontación final en su apartamento hace 3 años, y esta ausencia completa de relación materna no ha creado un vacío doloroso en mi vida como ella había predicho esperanzada, sino más bien un sentimiento de alivio y paz emocional al eliminar una fuente constante de manipulación y peligro potencial para la estabilidad de mi familia. Aprendí dolorosamente, pero definitivamente, que la verdadera familia no se define por lazos biológicos accidentales, sino por personas que eligen amarnos genuinamente, proteger nuestra felicidad incondicionalmente y celebrar nuestros éxitos sin envidia destructiva o necesidad de controlarnos para satisfacer sus propias necesidades egoístas no resueltas. La confrontación final con Patricia en esa tarde lluviosa de domingo permanece grabada en mi memoria con claridad cinematográfica perturbadora que no ha disminuido incluso después de que 3 años completos han pasado desde ese momento devastador de revelación materna completa, cuando velos de negación protectora que había mantenido inconscientemente sobre la verdadera naturaleza de la personalidad manipuladora y egoísta de mi madre fueron brutalmente arrancados, dejando expuesta la realidad desnuda y horrorosa de que la persona que me dio a luz y supuestamente me amaba incondicionalmente era perfectamente capaz de crueldad calculada, diseñada para destruir sistemáticamente mi felicidad matrimonial, simplemente porque mis elecciones de vida adulta, independiente, no se alineaban convenientemente con sus necesidades emocionales no resueltas, después de la viudez que la dejó sola, pero que de ninguna manera justificaban intentos de manipular el destino de su hija mediante métodos criminales disfrazados como preocupación materna. Cuando definitivamente dejé su apartamento esa tarde, dejando a Patricia llorando dramáticamente en la sala rodeada de fotografías enmarcadas de mí, en varias edades que obsesivamente mantenía exhibidas en todas las superficies disponibles, como un santuario memorial dedicado a la hija que sentía, había perdido cuando me convertí en una adulta independiente, con mi propia vida separada de las fantasías codependientes que había cultivado sobre nuestra futura relación. Sentí una mezcla compleja de emociones contradictorias, que incluían alivio profundo al finalmente entender la fuente real de toxicidad que había estado envenenando mi vida durante años, sin reconocerlo completamente. Tristeza genuina por la pérdida necesaria de una relación materna, que a pesar de problemas crecientes aún contenía recuerdos positivos de mi infancia, cuando Patricia había sido una madre razonablemente funcional, antes de que la soledad y el control se convirtieran en sus características dominantes. Y especialmente enojo justificado por la traición monumental que había perpetrado no solo contra mí, sino también contra Marco, quien nunca le había hecho ningún daño, más allá del crimen imaginario de haberse enamorado de su hija y ofrecido una relación amorosa saludable que naturalmente me alejaba de la órbita materna claustrofóbica que Patricia quería mantener eternamente. El proceso de reconstrucción emocional, después de descubrir la extensión completa de la traición de Patricia y tomar la decisión definitiva de cortar completamente mi relación con ella, fue un viaje largo y frecuentemente doloroso, que requirió no solo fuerza de voluntad consciente, sino también extenso trabajo terapéutico profesional, para procesar adecuadamente múltiples capas de trauma, traición, culpa injustificada, y especialmente patrones de codependencia que había desarrollado durante décadas de condicionamiento sutil, donde Patricia gradualmente me enseñó a través de incontables interacciones manipuladoras que mi función primaria como hija era satisfacer sus necesidades emocionales incluso cuando significaba sacrificar mi propia felicidad y autonomía. Daniel había recomendado fuertemente que buscáramos consejería psicológica profesional, no solo para procesar el trauma de ser objetivo de una denuncia maliciosa e investigación federal invasiva, sino especialmente porque la experiencia de descubrir que un miembro cercano de la familia era responsable de un ataque tan calculado contra nuestro bienestar, creaba un tipo específico de herida psicológica que no sanaría adecuadamente sin intervención profesional especializada en dinámicas familiares disfuncionales y trauma relacional complejo. Jessica.
Sé que los costos de terapia parecen un gasto adicional significativo más allá de los ya exorbitantes honorarios legales que están pagando, pero puedo garantizar, basándome en décadas de experiencia con clientes que pasaron por situaciones similares de traición familiar, que procesar adecuadamente este tipo de trauma psicológico mediante terapia profesional no es un lujo opcional, sino una necesidad esencial para prevenir daño emocional a largo plazo que podría afectar no solo su bienestar individual, sino también la salud de su relación matrimonial con Marco, que inevitablemente será probada por las tensiones prolongadas de este proceso legal. Nos aconsejó Daniel con sabiduría que venía de haber presenciado repetidamente cómo batallas legales de inmigración podían destruir relaciones incluso cuando los casos eran eventualmente resueltos favorablemente si la pareja no recibía apoyo emocional adecuado para procesar el trauma compartido constructivamente. Encontrar una terapeuta calificada que pudiera ayudarnos a navegar las complejidades específicas de nuestra situación, involucrando traición materna, trauma de inmigración, estrés financiero extremo, y especialmente desafíos de mantener una relación matrimonial saludable bajo presión extraordinaria de investigación federal activa. Tomó varias semanas de investigación y consultas iniciales con varios profesionales, que aunque bien intencionados no poseían la experiencia específica necesaria para entender los matices culturales y legales que hacían nuestra situación particularmente complicada. Eventualmente fuimos referidos a través de una red de apoyo a inmigrantes a Renata, una terapeuta familiar especializada de 51 años, con experiencia particular en trabajar con familias multiculturales, enfrentando desafíos relacionados con inmigración, trauma de separación de familias de origen, y especialmente dinámicas complejas, que surgían cuando sistemas familiares tradicionales entraban en conflicto con necesidades de autonomía individual y construcción de identidades independientes en un contexto de adaptación cultural. Renata operaba una práctica privada modesta en un edificio profesional tranquilo ubicado en un vecindario residencial arbolado, lejos del bullicioso centro urbano. Su oficina intencionalmente decorada con elementos que promovían una sensación de seguridad y bienvenida mediante iluminación suave, muebles cómodos pero no excesivamente formales, y especialmente ausencia completa de símbolos culturales específicos que pudieran hacer que clientes de diversos orígenes se sintieran excluidos o juzgados por diferencias en antecedentes. Durante la primera sesión con Renata, que tuvo lugar en una tarde gris de febrero, cuando la nieve derretida creaba un paisaje lodoso desagradable que reflejaba perfectamente el estado emocional sombrío en que Marco y yo nos encontrábamos después de más de un mes viviendo bajo la sombra de investigación de inmigración, sin resolución a la vista. Contamos la historia completa de eventos recientes, incluyendo la visita de agentes federales, descubrimiento de la denuncia maliciosa con detalles específicos perturbadores, el proceso de identificación gradual de Patricia como la probable autora, basándose en acceso exclusivo a información detallada, mezclado con motivación clara establecida mediante conversaciones previas sobre su deseo de que volviera a vivir con ella. Y finalmente la confrontación devastadora, donde confesó completamente su responsabilidad por la denuncia, pero intentó justificar sus acciones mediante una narrativa distorsionada, donde ella era la víctima de una hija ingrata que había abandonado a su madre para vivir con un extranjero, en lugar de la heroína de su propia historia, tratando de rescatar a su hija de una relación que Patricia juzgó unilateralmente inadecuada, basándose en prejuicios culturales y especialmente necesidades egoístas, no resueltas relacionadas con su propia soledad patológica. Renata escuchó nuestra narrativa larga y emocionalmente cargada, sin interrumpir excepto para ocasionalmente hacer preguntas aclaratorias sobre detalles específicos o dinámicas relacionales particulares. Su expresión profesional manteniendo un balance cuidadoso entre empatía validadora y neutralidad terapéutica necesaria para ayudarnos a procesar experiencias sin imponer juicios prematuros o interpretaciones que pudieran dirigir indebidamente nuestra propia comprensión emergente sobre significados más profundos de eventos traumáticos. Jessica y Marco, quiero primero validar que lo que experimentaron mediante esta denuncia maliciosa y descubrimiento subsecuente de que la persona responsable era tu propia madre, Jessica, constituye una forma grave de trauma relacional que tiene impactos profundos, no solo a nivel individual, sino también en la fundación de confianza que sostiene su relación matrimonial, y especialmente en su capacidad de sentirse seguros, en un mundo donde aparentemente incluso las personas más cercanas pueden revelarse como amenazas inesperadas. Comenzó Renata su respuesta después de escuchar completamente nuestra historia,
Sus palabras ofreciendo validación profesional que ambos necesitábamos desesperadamente, después de semanas de internalizar culpa irracional y constantemente cuestionar si había algo que hubiéramos hecho para provocar o merecer tal trato cruel. Lo que Patricia hizo no fue simplemente un error de juicio o expresión torpe de preocupación materna legítima, como intentó enmarcar durante tu confrontación, sino abuso calculado de conocimiento íntimo y confianza familiar para infligir el máximo daño posible en un intento de controlar las elecciones de vida de una hija adulta, que tenía todo el derecho de construir una existencia independiente, basada en sus propios valores y deseos, en lugar de las necesidades emocionales no resueltas de la madre. Escuchar validación profesional clara de que no estaba exagerando la gravedad de las acciones de Patricia, o siendo una hija ingrata cruel al cortar mi relación con ella, trajo alivio emocional inesperado que me hizo llorar por primera vez, desde la confrontación inicial. Lágrimas liberando tensión acumulada de semanas de intentar ser fuerte y funcional, mientras internamente procesaba dudas sobre si estaba respondiendo apropiadamente a la situación imposible. El trabajo terapéutico con Renata durante los meses subsecuentes involucró no solo procesar el trauma específico de la traición de Patricia y la investigación de inmigración, sino también examinar patrones a largo plazo en la relación materna que habían preparado el terreno para la escalada final al acto extremo de malicia que eventualmente perpetró. Renata nos ayudó a identificar mediante exploración cuidadosa de memorias y dinámicas familiares históricas que el comportamiento de Patricia durante los años después de la muerte de mi padre se había vuelto progresivamente más controlador, manipulador y especialmente dependiente de mí como la fuente primaria de validación, propósito y compañía que era incapaz de cultivar mediante relaciones saludables con pares de su propia edad o mediante desarrollo de intereses independientes y su propia vida social separada de su rol como mi madre. Lo que frecuentemente sucede en dinámicas como la que describes con Patricia es que después de la pérdida de una pareja mediante muerte o divorcio, algunos padres comienzan a relacionarse con hijos adultos no como individuos separados con sus propias vidas, sino como sustitutos del cónyuge perdido o como extensiones de sí mismos destinadas a llenar vacíos emocionales que deberían ser abordados mediante su propio trabajo psicológico y construcción de redes de apoyo apropiadas entre adultos pares, explicó Renata durante una sesión particularmente reveladora, donde exploramos la evolución del comportamiento de Patricia durante los años siguientes a la muerte de mi padre. Cuando un hijo adulto establece límites saludables y construye una vida independiente como lo hiciste al casarte con Marco, padres emocionalmente saludables celebran esta independencia como una señal de éxito parental, mientras que padres con problemas de apego no resueltos y necesidades emocionales excesivas lo experimentan como abandono intolerable y pueden responder con escalada progresiva de comportamientos manipuladores tratando de recuperar control sobre el hijo que está apropiadamente separándose. Marco también se benefició enormemente del trabajo terapéutico con Renata, particularmente en procesar el trauma específico de ser objetivo de una investigación de inmigración basada en acusaciones falsas, que temporalmente transformaron su identidad legal de residente permanente cumplidor de la ley en sospechoso de crimen potencialmente peligroso ante los ojos de autoridades gubernamentales, con poder de destruir completamente la vida que había construido mediante años de trabajo duro y cumplimiento meticuloso de todas las regulaciones. Marco, lo que experimentaste mediante esta denuncia falsa e investigación subsecuente no es solo inconveniencia burocrática o malentendido temporal como el sistema legal tiende a enmarcar después de resolución favorable, sino una forma de trauma que ataca directamente el sentido fundamental de seguridad existencial que todos necesitamos para funcionar efectivamente en el mundo, validó Renata durante sesiones donde nos enfocamos específicamente en sus experiencias y respuestas emocionales a los eventos. Para inmigrantes particularmente, cuya presencia legal en el país de adopción depende de documentación que potencialmente puede ser revocada mediante procesos administrativos, amenazas al estatus de inmigración representan una forma especialmente visceral de terror existencial, porque significan no solo pérdida de empleo o vivienda como ciudadanos nativos, podrían experimentar en crisis, sino pérdida completa de todo: carrera, comunidad, relaciones más importantes incluyendo cónyuges y la deportación es forzada, y especialmente identidad construida durante años de adaptación cultural y establecimiento de vida en el país, que se convirtió en verdadero hogar sin importar el lugar de nacimiento. Paralelo al trabajo terapéutico esencial que nos estaba ayudando a procesar trauma emocional constructivamente, en lugar de permitir que se solidificara en patrones destructivos de ansiedad crónica, desconfianza patológica o resentimiento tóxico que podría haber envenenado permanentemente nuestra relación matrimonial.
La batalla legal contra las acusaciones en la denuncia maliciosa continuaba avanzando a través del complejo sistema burocrático de audiencias, presentación de evidencia, y especialmente espera agoniante por decisiones de funcionarios de inmigración, cuyo poder sobre nuestros destinos parecía desproporcionado a la arbitrariedad aparente de algunos de sus procedimientos y criterios de evaluación. La primera audiencia formal ocurrió exactamente 3 semanas y 2 días después de la visita inicial de los agentes federales a nuestra casa, celebrada en un edificio gubernamental austero y deliberadamente intimidante, ubicado en un área industrial poco acogedora de la ciudad, rodeada por vastos estacionamientos y alambre de púas, que parecía más una instalación de detención que una oficina administrativa diseñada para procesar casos de inmigración, de personas que en su vasta mayoría simplemente estaban tratando de construir mejores vidas mediante trabajo honesto. Daniel nos acompañó a esa primera audiencia y permaneció a nuestro lado durante el proceso completo, que duró aproximadamente 4 horas, incluyendo periodos extensos de espera en pasillos fríos e incómodos, entre diferentes fases del procedimiento administrativo que parecía intencionalmente diseñado para ser tan estresante y deshumanizante como fuera posible. Durante la audiencia misma, celebrada en una sala pequeña y claustrofóbica con paredes grises desprovistas de cualquier decoración excepto sellos gubernamentales oficiales y fotografías obligatorias del presidente y otros funcionarios de alto rango, Marco fue sometido a interrogatorio intensivo por un oficial de inmigración llamado Rodríguez, quien condujo el cuestionamiento con una mezcla de profesionalismo burocrático frío y sospecha mal disimulada que sugería presunción de culpabilidad en lugar de presunción de inocencia, que teóricamente debería gobernar procesos investigativos, incluso en contextos administrativos, en lugar de criminales. Rodríguez hizo docenas de preguntas detalladas sobre cada aspecto de la historia de inmigración de Marco, forzándolo a recitar de memoria fechas específicas, números de documento, direcciones de residencias previas, nombres de empleadores pasados, y especialmente detalles sobre nuestra relación matrimonial, incluyendo preguntas invasivas sobre cómo nos conocimos, cuándo decidimos casarnos, quién estuvo presente en la ceremonia y qué tipo de regalos de boda recibimos. El tipo de interrogatorio humillante que trataba nuestro amor genuino como potencial fraude de inmigración, que necesitaba ser probado legítimo mediante acumulación de evidencia mundana en lugar de ser aceptado a su valor nominal como una relación auténtica entre dos adultos que eligieron construir una vida juntos. Daniel intervino varias veces durante el cuestionamiento para objetar preguntas que consideraba inapropiadamente invasivas o irrelevantes para temas específicos planteados en la denuncia original, pero el oficial Rodríguez generalmente ignoró las objeciones, insistiendo que tenía amplia autoridad administrativa para explorar cualquier aspecto de la situación de inmigración de Marco que considerara relevante para investigación completa. Después del interrogatorio exhaustivo de Marco, fue mi turno de responder preguntas extensas sobre nuestra relación, mi comprensión de su situación de inmigración, y especialmente sobre si había presenciado comportamientos que pudieran respaldar las acusaciones en la denuncia maliciosa sobre supuesta violencia doméstica o actividades ilegales que Marco supuestamente estaba cometiendo. Responder negativamente a estas preguntas cargadas sobre si mi esposo era violento o peligroso, mientras el oficial Rodríguez me observaba con una expresión escéptica, como si yo pudiera estar mintiendo para proteger a un abusador, fue una de las experiencias más humillantes e indignantes de mi vida adulta, haciéndome sentir como si necesitara probar la legitimidad de mi propio juicio sobre la persona que había elegido para casarme y compartir vida diaria durante años. Señora Anderson, necesita entender que víctimas de violencia doméstica frecuentemente niegan el abuso o minimizan comportamientos violentos debido a miedo de represalias o debido a dinámicas psicológicas complejas de relaciones abusivas. Por lo tanto, su negación de problemas no es necesariamente conclusiva para nuestra investigación, dijo Rodríguez con un tono paternalista condescendiente que implicaba que yo era una víctima potencialmente desinformada, incapaz de evaluar adecuadamente mi propia situación matrimonial. Daniel respondió inmediatamente con una objeción vehemente sobre la impropiedad de un oficial de inmigración, haciendo declaraciones especulativas sobre supuesta violencia doméstica, sin presentar evidencia concreta más allá de acusaciones anónimas no verificadas, insistiendo que el tipo de presión psicológica que Rodríguez estaba aplicando mediante sugerencias sobre mi supuesta incapacidad de reconocer abuso constituía tácticas investigativas inapropiadas que excedían los límites de autoridad administrativa. A pesar de la atmósfera hostil y presunciones negativas que permearon esa primera audiencia, Daniel logró presentar efectivamente documentación extensa,
demostrando que Marco poseía estatus de residente permanente completamente legal, obtenido mediante procesos apropiados siguiendo todas las regulaciones aplicables, que nunca había sido acusado de ningún crimen, ni en el país actual, ni en el país de origen como verificado, mediante verificaciones oficiales de antecedentes penales de múltiples jurisdicciones, que nuestro matrimonio era claramente legítimo, basándose en documentación extensa de relación que antecedía el matrimonio por años, incluyendo fotografías fechadas, declaraciones de amigos testificando sobre la naturaleza genuina de nuestra relación, registros financieros mostrando mezcla progresiva de recursos durante el tiempo consistente con una pareja legítimamente comprometida, y especialmente que las acusaciones en la denuncia original sobre supuesta entrada ilegal y documentación fraudulenta eran directamente contradichas por registros oficiales gubernamentales mantenidos por los propios servicios de inmigración, mostrando la entrada legal de Marco con una visa de estudiante válida y subsecuentes renovaciones y cambios de estatus, todos oficialmente aprobados por funcionarios de inmigración después de revisiones apropiadas. Oficial Rodríguez, la documentación que presentamos hoy demuestra concluyentemente que cada aspecto de las acusaciones criminales en la denuncia anónima contra el señor Marco Santos es factualmente incorrecto y contradicho por registros oficiales del propio gobierno, argumentó Daniel durante el resumen final de la audiencia, su voz llevando indignación profesional controlada sobre desperdicio de recursos gubernamentales y especialmente sobre trauma infligido a una familia inocente, mediante investigación basada únicamente en acusaciones maliciosas no verificadas. Respetuosamente pero firmemente solicitamos que este caso sea inmediatamente cerrado con confirmación oficial de que el señor Santos mantiene estatus de residente permanente válido y no está sujeto a ninguna investigación adicional o procedimientos de deportación. Sin embargo, como Daniel nos había advertido durante la preparación, el sistema burocrático de inmigración rara vez resolvía casos inmediatamente incluso cuando la evidencia era abrumadoramente favorable al inmigrante, prefiriendo en cambio conducir investigaciones prolongadas, siguiendo protocolos establecidos, sin importar cuán obvias pudieran ser las conclusiones eventuales para observadores objetivos evaluando evidencia presentada. El oficial Rodríguez concluyó la primera audiencia informando que necesitaría revisar toda la documentación presentada, conducir verificaciones adicionales de antecedentes, incluyendo posiblemente entrevistas con los empleadores de Marco y otras personas que pudieran tener conocimiento sobre su conducta y estatus legal, y especialmente que la investigación de la denuncia original requeriría determinar si la persona que hizo las acusaciones poseía información que no habíamos revelado, o si la denuncia era efectivamente maliciosa como alegábamos. La decisión preliminar sobre este caso será emitida dentro de 30 a 45 días hábiles después del análisis completo de toda la documentación y conclusión de verificaciones adicionales necesarias, anunció Rodríguez en un tono burocrático neutral que completamente ignoraba la angustia humana que otro mes o más de incertidumbre nos causaría. El señor Santos debe continuar presentándose regularmente para verificaciones de estatus mensuales y debe notificar inmediatamente a esta oficina sobre cualquier cambio de dirección, empleo u otros aspectos relevantes de su situación mientras la investigación permanece activa. Los 43 días entre la primera audiencia y recepción de la decisión preliminar fueron un periodo de ansiedad suspendida donde intentamos mantener la apariencia de vida normal mediante rutinas de trabajo, terapia semanal con Renata y especialmente esfuerzos conscientes para nutrir nuestra relación matrimonial, que estaba siendo severamente probada por tensiones externas, pero que fundamentalmente permanecía fuerte, debido al amor genuino y compromiso mutuo que precedía la crisis, y continuaría sin importar el resultado del proceso legal. Daniel nos mantuvo actualizados semanalmente sobre el progreso de la investigación conforme recibía información de contactos dentro del sistema de inmigración, explicando que el caso estaba siguiendo una trayectoria relativamente positiva, basándose en retroalimentación informal que podía obtener mediante canales no oficiales, pero enfatizando repetidamente que no podíamos contar con nada hasta recibir una decisión oficial por escrito que sería la única cosa con verdadera fuerza legal. Durante este periodo de espera agoniante, los costos legales continuaban acumulándose mientras Daniel dedicaba horas adicionales respondiendo a solicitudes de información suplementaria de los servicios de inmigración, preparando documentación adicional que era periódicamente solicitada, y especialmente desarrollando estrategia para identificar oficialmente el origen de la denuncia maliciosa, porque Daniel correctamente creía que demostrar motivación maliciosa detrás de acusaciones falsas sería un elemento crucial, no solo para garantizar resolución favorable del caso actual,
sino también protección contra posibles denuncias futuras, si la persona responsable decidía escalar una campaña de acoso. La investigación para identificar definitivamente la autoría de la denuncia maliciosa involucró trabajo de un investigador privado, contratado a través de la oficina de Daniel, especializado en rastrear fuentes de denuncias anónimas mediante análisis de registros digitales, patrones de lenguaje en documentos presentados, y especialmente mediante comparación de información contenida en la denuncia con conocimiento que diferentes personas en nuestras vidas podían plausiblemente poseer. El investigador identificó que la denuncia había sido presentada en línea a través de una computadora pública en una biblioteca ubicada aproximadamente a 2 millas del apartamento de Patricia, que la dirección IP usada para la presentación correspondía a esa ubicación específica de biblioteca, y especialmente que el tiempo de presentación coincidía con un periodo cuando Patricia había usado su tarjeta de biblioteca para utilizar computadoras públicas, según registros mantenidos por el sistema de biblioteca. Aunque esta evidencia circunstancial era fuertemente sugestiva de que Patricia era responsable, no constituía prueba definitiva porque técnicamente cualquiera podría haber usado esa computadora específica en ese momento. La prueba concluyente llegó cuando el investigador logró, mediante una orden judicial limitada, obtener registros de borradores guardados en el sistema de computadoras de la biblioteca, mostrando que alguien, usando las credenciales de inicio de sesión de Patricia, había creado múltiples versiones de la denuncia durante varias visitas a la biblioteca durante 2 semanas antes de la presentación final, cada versión siendo progresivamente refinada para incluir detalles más específicos y acusaciones más graves, probablemente mientras Patricia investigaba qué tipos de alegaciones serían tratadas más seriamente por las autoridades de inmigración. Confrontada con evidencia digital concluyente que la conectaba definitivamente con la autoría de la denuncia maliciosa, Patricia inicialmente intentó negar a través de un abogado que rápidamente contrató cuando Daniel la notificó formalmente que estábamos considerando tanto procedimientos civiles por daños emocionales y financieros como procedimientos criminales por hacer una denuncia falsa a autoridades federales sabiendo que las acusaciones eran fabricadas. Sin embargo, cuando quedó claro que la evidencia digital era irrefutable y la negación continuada solo empeoraría su situación legal potencial, Patricia eventualmente admitió a través de su abogado que efectivamente había hecho la denuncia, pero intentó argumentar que había actuado basándose en preocupaciones legítimas sobre mi bienestar en lugar de malicia intencional. Este intento transparente de reescribir motivaciones obvias fue rápidamente desmantelado cuando Daniel presentó evidencia adicional, incluyendo mensajes de texto que Patricia había enviado a sus conocidas semanas antes de hacer la denuncia, donde discutía explícitamente esperanzas de que problemas de inmigración pudieran forzar a Marco a volver a su país, resultando en mi retorno al hogar materno. Confrontada con esta evidencia de premeditación y motivación egoísta clara, el abogado de Patricia le aconsejó cooperar completamente con la investigación y ofrecer una declaración jurada, admitiendo que las acusaciones en la denuncia eran falsas, basadas en resentimiento personal en lugar de conocimiento factual de cualquier actividad ilegal, esperando que la cooperación pudiera mitigar consecuencias legales criminales potenciales por hacer una denuncia falsa sabiendo que era falsa. La declaración jurada de Patricia, admitiendo responsabilidad por la denuncia maliciosa y confirmando que todas las acusaciones criminales eran completamente fabricadas, sin base factual alguna, fue la pieza final de evidencia que Daniel presentó a los servicios de inmigración durante la segunda audiencia formal, programada después de recibir la decisión preliminar que había sido inconclusa requiriendo investigación adicional antes de resolución final. Con la confesión explícita del autor de la denuncia admitiendo fabricación maliciosa de acusaciones y explicando motivación egoísta no relacionada con preocupaciones legítimas sobre cumplimiento de leyes de inmigración o seguridad pública, el oficial Rodríguez finalmente no tuvo opción, sino emitir una decisión definitiva, cerrando completamente la investigación contra Marco, confirmando oficialmente que mantenía estatus de residente permanente válido sin violaciones o irregularidades, y especialmente emitiendo una declaración formal reconociendo que había sido injustamente objetivo de una denuncia maliciosa, motivada por asuntos personales no relacionados con su conducta o estatus legal. Después de investigación completa, incluyendo revisión extensa de documentación, múltiples verificaciones de antecedentes, entrevistas con testigos relevantes, y especialmente después de recibir una declaración jurada de la persona responsable de la denuncia original, admitiendo que las acusaciones eran falsas y motivadas por asuntos familiares personales, esta oficina determina concluyentemente que el señor Marcos Santos
no ha violado las leyes de inmigración de ninguna manera. Mantiene estatus legal completamente válido como residente permanente y no representa una amenaza a la seguridad pública u orden civil, declaró la decisión final en lenguaje burocrático formal, que transformaba 8 meses de pesadilla en un simple procedimiento administrativo, cerrado sin reconocimiento adecuado del trauma humano que el proceso había causado. Aunque la decisión final favorable trajo inmenso alivio y finalmente nos permitió comenzar a reconstruir el sentido de seguridad que había sido destrozado por la denuncia maliciosa e investigación subsecuente, la victoria legal vino con un costo financiero devastador que alteraría permanentemente nuestra trayectoria financiera planificada y retrasaría por años objetivos que habíamos establecido para comprar una casa más grande y eventualmente comenzar una familia. Los costos legales totales durante los 8 meses de batalla a través del sistema de inmigración ascendieron a exactamente $95,700, incluyendo los honorarios de Daniel, costos del investigador privado, varias tarifas de presentación de documentos, costos de obtener certificaciones oficiales y traducciones de documentos del país de origen de Marco, y especialmente costos de deposiciones y declaraciones juradas de múltiples testigos que Daniel había considerado necesarios para construir el caso más fuerte posible. Esta cantidad representaba no solo la totalidad de nuestros ahorros cuidadosamente acumulados durante años de vida frugal, sino que también requirió que tomáramos un préstamo adicional de $30,000, usando nuestra casa como garantía para cubrir costos finales durante los últimos meses del proceso, cuando los gastos legales escalaron inesperadamente debido a complicaciones procesales y la necesidad de conducir investigación privada para identificar definitivamente la autoría de la denuncia maliciosa. El impacto financiero de haber gastado casi $100,000 en batalla legal para defender a Marco contra acusaciones completamente falsas significaba que planes que habíamos hecho cuidadosamente para nuestro futuro necesitaban ser dramáticamente revisados y especialmente pospuestos por un periodo indefinido mientras trabajábamos para reconstruir ahorros destruidos y pagar deuda sustancial que habíamos acumulado. Una casa más grande en un vecindario con mejores escuelas donde planeábamos eventualmente mudarnos cuando decidiéramos tener hijos, se convirtió en un sueño pospuesto por al menos 5 a 7 años, estimados que nos tomaría ahorrar nuevamente el enganche sustancial necesario, mientras simultáneamente pagábamos la hipoteca actual y el préstamo adicional usado para cubrir costos legales. La decisión de comenzar una familia que habíamos estado considerando seriamente antes de la crisis de inmigración también fue indefinidamente puesta en espera porque ni financiera ni emocionalmente nos sentíamos preparados para agregar la responsabilidad de criar un hijo, mientras aún nos recuperábamos del trauma de meses recientes y lidiábamos con el estrés de reconstrucción financiera. Estas pérdidas de oportunidades y retrasos forzados en hitos de vida que habíamos anticipado eran consecuencias reales y duraderas de la malicia de Patricia, que extendían los daños mucho más allá del periodo de investigación legal en sí mismo. La decisión sobre si debíamos demandar a Patricia civilmente por daños financieros y emocionales causados por su denuncia maliciosa fue una deliberación difícil involucrando no solo consideraciones legales y financieras pragmáticas, sino también preguntas emocionales complejas sobre si queríamos mantener cualquier forma de conexión, incluso si era adversarial, con una persona que había demostrado tan claramente su disposición a causar daño máximo para satisfacer necesidades egoístas. Daniel nos aconsejó que teníamos un caso civil fuerte para recuperar costos legales y potencialmente obtener daños adicionales por sufrimiento emocional intencional, pero también honestamente advirtió que procedimientos civiles serían largos, costosos en sí mismos, aunque menos que la batalla de inmigración había sido, y especialmente que las posibilidades de realmente cobrar un juicio monetario contra Patricia eran limitadas dado que vivía con ingreso fijo modesto como viuda retirada sin activos significativos, más allá de un pequeño apartamento que estaba protegido de muchos tipos de ejecución de juicio por leyes estatales. Necesitan decidir si el potencial de recuperar alguna porción de costos legales mediante procedimientos civiles contra Patricia vale el costo emocional de prolongar conexión con ella, mediante litigio que podría arrastrarse por un año o más, especialmente considerando que incluso si ganan un juicio sustancial, el cobro real puede ser imposible o resultar en pagos mensuales mínimos durante décadas, explicó Daniel pragmáticamente durante una reunión donde discutimos opciones legales post-resolución. Después de mucha deliberación y varias sesiones de terapia con Renata, explorando implicaciones emocionales de diferentes cursos de acción, Marco y yo decidimos conjuntamente no demandar a Patricia civilmente, sino simplemente seguir adelante con nuestras vidas
manteniendo distancia completa y permanente de ella. Esta decisión fue basada parcialmente en reconocimiento de que procedimientos civiles probablemente resultarían en recuperación financiera mínima, que no justificaría costos emocionales de prolongar involucramiento, pero principalmente en comprensión informada terapéuticamente de que la mejor manera de sanarnos y avanzar sería mediante desconexión completa en lugar de mantener cualquier forma de conexión incluso a través de un sistema legal adversarial. A veces la victoria más significativa no es castigar a la persona que nos dañó, sino simplemente removerla completamente de nuestras vidas y negarnos a permitir que continúe ocupando espacio emocional y mental precioso que podría ser dedicado a construir un futuro positivo, nos ayudó a entender Renata durante el proceso de tomar esta decisión. Patricia hizo intentos ocasionales durante los primeros meses después de la resolución final del caso de inmigración para restaurar contacto conmigo mediante cartas enviadas por correo, mensajes dejados con conocidos mutuos, e incluso apareciendo una vez sin aviso en el hospital donde trabajaba tratando de interceptarme al final de mi turno, pero mantuve límites firmes que había establecido rechazando todo contacto y eventualmente obteniendo una orden de restricción limitada cuando sus intentos de contacto se volvieron suficientemente persistentes como para constituir acoso. El proceso de reconstrucción emocional y financiera, después de la resolución del caso de inmigración y establecimiento de distancia permanente de Patricia, continuó durante los años subsecuentes, y en muchas formas continúa incluso hoy, cuando ocasionalmente enfrento disparadores inesperados que temporalmente me transportan de vuelta a esos meses terribles, de vivir bajo investigación federal sin saber si Marco sería deportado, destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. El trabajo terapéutico con Renata continuó por aproximadamente 2 años después de la resolución formal del caso legal, disminuyendo progresivamente desde sesiones semanales a quincenales y eventualmente mensuales, conforme desarrollamos herramientas emocionales necesarias para procesar trauma independientemente y especialmente, conforme nuestra relación matrimonial demostró resiliencia notable en lugar de fracturarse bajo presiones que habían sido aplicadas. Renata comentaba frecuentemente durante las sesiones finales que la fortaleza de nuestra relación después de adversidad tan severa era testimonio de la fundación sólida que habíamos construido incluso antes de la crisis, y que parejas que sobrevivían y prosperaban después de traumas compartidos como el nuestro frecuentemente desarrollaban profundidades de intimidad y compromiso que no serían posibles sin haber navegado juntos a través de tormentas que revelaban el carácter verdadero de cada compañero. La reconstrucción financiera fue un proceso más largo y continúa siendo un proyecto en curso incluso 3 años después de la resolución del caso de inmigración. El pago del préstamo de $30,000 tomado para cubrir costos legales finales requirió sacrificios significativos, incluyendo postergación de vacaciones, eliminación de gastos discrecionales no esenciales, y especialmente trabajar horas extras adicionales cuando era posible tanto para mí en el hospital como para Marco en el restaurante. Marco eventualmente recibió una promoción a posición de chef ejecutivo, con aumento salarial sustancial, aproximadamente 1 año y medio después de la resolución del caso de inmigración. Una promoción que merecía por habilidades culinarias excepcionales y liderazgo competente en la cocina, pero que posiblemente había sido retrasada durante el periodo cuando estaba bajo investigación, y el restaurante tenía preocupaciones comprensibles sobre contratar para una posición de liderazgo a alguien cuya situación legal estaba siendo cuestionada, incluso si injustamente. El aumento salarial de Marco aceleró significativamente nuestra recuperación financiera, permitiendo no solo pago de deuda más rápido, sino también reinicio de ahorros, eventualmente destinados para compra de una casa más grande, y comenzar una familia, que continúan siendo metas, aunque ahora planificadas para un marco temporal extendido, comparado con la línea de tiempo original antes de la crisis. Hoy, 3 años completos después de la decisión final cerrando la investigación de inmigración y confirmando el estatus legal completo de Marco, nuestras vidas han superficialmente retornado a una apariencia de normalidad que se asemeja a lo que disfrutábamos antes de que agentes federales tocaran nuestra puerta esa mañana helada de enero, que dividió permanentemente nuestra existencia en un antes y después de ese evento traumático. Marco continúa trabajando como chef ejecutivo en el mismo restaurante donde construyó su reputación, mediante años de dedicación profesional ejemplar, ahora ganando salario sustancialmente más alto, que le permite no solo contribuir significativamente a la recuperación financiera, sino también sentir validación profesional importante para su autoestima, que había sido temporalmente destrozada por la experiencia de ser tratado como un sospechoso criminal durante la investigación.
Yo continúo trabajando como enfermera en el mismo hospital donde he estado empleada por más de una década, habiendo retornado al nivel de desempeño profesional consistentemente excelente que caracterizaba mi carrera antes de la crisis, después de un periodo inicial de dificultad durante los meses más intensos de la investigación. La relación entre Marco y yo no solo sobrevivió presiones extraordinarias, sino que en muchas formas se fortaleció mediante la experiencia compartida de navegar juntos a través de adversidad extrema que reveló la profundidad de nuestro compromiso mutuo y especialmente demostró que los lazos que elegimos construir intencionalmente son frecuentemente más fuertes que conexiones biológicas accidentales, cuando estas últimas son tóxicas en lugar de nutritivas. La ausencia completa de relación con Patricia no ha creado un vacío doloroso en mi vida como ella había predicho esperanzadamente durante la confrontación final, sino más bien un sentimiento de alivio y paz emocional que vino de eliminar una fuente constante de manipulación, expectativas poco realistas y especialmente amenaza demostrada de causar daño máximo cuando sus demandas no eran satisfechas. Ocasionalmente recibo información indirecta sobre Patricia, a través de conocidos distantes que no están conscientes de la extensión completa de la ruptura entre nosotras, reportando que aparentemente continúa viviendo sola en el mismo apartamento pequeño, que su salud física permanece razonablemente buena para su edad avanzada, pero que ha desarrollado una reputación entre vecinos y conocidos casuales, como una persona amargada y aislada que constantemente se queja de una hija ingrata que la abandonó, sin mencionar nunca las acciones que llevaron a ese distanciamiento permanente y justificado. Estas actualizaciones ocasionales no despiertan deseo de restaurar contacto o incluso sentimientos significativos de lástima por la soledad que Patricia experimenta como consecuencia directa de elecciones conscientes que hizo al priorizar necesidades egoístas sobre la felicidad y bienestar de su hija. La lección más valiosa que aprendí a través de esa experiencia devastadora es que la verdadera familia no se define por lazos genéticos accidentales, sino por personas que eligen amarnos genuinamente, proteger nuestra felicidad incondicionalmente, celebrar nuestros éxitos sin envidia destructiva y respetar nuestra autonomía incluso cuando nuestras elecciones no se alinean perfectamente con sus preferencias o necesidades. Marco y yo eventualmente comenzamos a discutir nuevamente la posibilidad de tener hijos conforme la recuperación financiera progresaba, y especialmente conforme procesamos suficientemente el trauma emocional de años previos, para sentirnos emocionalmente preparados para agregar la responsabilidad de la paternidad a nuestras vidas. Estas discusiones naturalmente incluyen reflexiones sobre cómo la experiencia con Patricia informará nuestros propios enfoques como futuros padres, particularmente respecto a la importancia de criar hijos para ser adultos independientes con identidades separadas, en lugar de extensiones de nosotros mismos, destinadas a satisfacer necesidades emocionales no resueltas, que deberían ser abordadas mediante nuestro propio trabajo psicológico. Cuando eventualmente tengamos hijos, quiero asegurarme de que los criemos sabiendo que nuestro rol como padres es prepararlos para eventualmente dejar nuestro hogar y construir vidas independientes basadas en sus propios valores y deseos, no atraparlos mediante culpa o manipulación para permanecer permanentemente en la órbita de nuestras necesidades emocionales. Discutí con Marco durante una de estas conversaciones sobre futura paternidad. La mayor evidencia de éxito parental no es tener hijos adultos que nunca se van o que organizan vidas enteras alrededor de los padres, sino tener hijos adultos que son suficientemente seguros e independientes para construir vidas significativas propias, mientras mantienen conexión saludable y voluntaria con padres que respetan su autonomía. Marco estuvo enfáticamente de acuerdo con esta visión de paternidad saludable, agregando su propia perspectiva informada por su experiencia de haber dejado su país de origen para construir una vida en un nuevo lugar, una elección que sus propios padres apoyaron a pesar de la tristeza natural de separación física, porque priorizaron su felicidad y oportunidades sobre sus necesidades de mantenerlo geográficamente cerca. Otro legado importante de la experiencia traumática con la denuncia maliciosa de Patricia fue conciencia elevada sobre la vulnerabilidad específica que los inmigrantes enfrentan mediante un sistema de inmigración que opera frecuentemente más basándose en sospechas y cultura de aplicación rigurosa que en presunción de inocencia y protección de derechos fundamentales. Esta conciencia motivó tanto a Marco como a mí a involucrarnos en trabajo voluntario a través de una organización local de defensa de derechos de inmigrantes que ofrece apoyo legal accesible, educación sobre derechos y recursos disponibles, y especialmente abogacía por reformas del sistema de inmigración que serían más justas y menos vulnerables a abuso mediante denuncias maliciosas o errores burocráticos
con consecuencias potencialmente catastróficas para personas que construyeron vidas enteras basadas en estatus legal que puede ser arbitrariamente cuestionado. Marco participa especialmente activamente mediante compartir públicamente su propia historia en eventos comunitarios y sesiones educativas, usando la experiencia traumática de haber sido injustamente investigado, basándose en acusaciones falsas para ilustrar necesidades de protecciones más fuertes contra denuncias maliciosas, y especialmente necesidad de reformas que tratarían a inmigrantes documentados con presunción de buena fe en lugar de sospecha automática cuando se hacen acusaciones. Si algo positivo puede emerger de la pesadilla que vivimos, es usar la experiencia para ayudar a otros que pueden estar enfrentando situaciones similares y abogar por cambios sistemáticos que harían más difícil para personas malintencionadas usar el sistema de inmigración como arma contra inmigrantes que cumplen diligentemente con las leyes. Reflexiona Marco ocasionalmente sobre la motivación detrás de su trabajo voluntario. En retrospectiva, 3 años completos después de la resolución final de ese capítulo traumático, pero finalmente transformador de nuestras vidas, reconozco con gratitud que aunque nunca hubiera elegido pasar por esa experiencia devastadora, y los costos financieros y emocionales fueron sustanciales y duraderos, la adversidad extrema reveló verdades importantes sobre la fortaleza de nuestra relación, importancia de establecer límites firmes incluso con miembros de familia cuando su comportamiento se vuelve tóxico o peligroso, y especialmente sobre la diferencia fundamental entre familia biológica accidental y familia intencionalmente elegida basada en amor genuino, respeto mutuo y compromiso compartido al bienestar mutuo. Patricia permanece permanentemente excluida de nuestras vidas, no por crueldad o incapacidad de perdonar, sino porque el perdón saludable no requiere restaurar acceso o relación con una persona que claramente demostró disposición a causar daño máximo cuando sus demandas no son satisfechas. Podemos perdonar sin olvidar, liberar enojo tóxico sin restaurar confianza, y avanzar con paz sin permitir que una persona dañina retorne a nuestras vidas. Esta distinción crucial entre perdón emocional que libera a la persona ofendida de cargar resentimiento destructivo versus reconciliación relacional que restauraría conexión con la persona ofensora fue una de las lecciones terapéuticas más valiosas que Renata nos ayudó a entender durante el proceso de sanación. Cuando ocasionalmente comparto la historia sobre cómo mi propia madre hizo una denuncia maliciosa a los servicios de inmigración, tratando de destruir mi matrimonio porque quería que volviera a vivir con ella, las personas frecuentemente reaccionan con absoluta incredulidad sobre cómo una madre podría hacer algo tan cruel a su propia hija, demostrando dificultad comprensible de concebir que relaciones maternas pueden ser profundamente disfuncionales e incluso peligrosas cuando los padres tienen problemas psicológicos no resueltos, relacionados con control, codependencia y narcisismo que prioriza sus propias necesidades sobre el bienestar de los hijos. Estas reacciones de shock validan que el comportamiento de Patricia fue efectivamente extraordinariamente cruel en lugar de un simple error común de juicio materno, pero también revelan cuánto la sociedad continúa romantizando relaciones familiares biológicas como automáticamente positivas y nutritivas, ignorando la realidad de que lazos genéticos no garantizan amor saludable o comportamiento apropiado y que a veces proteger el propio bienestar requiere cortar permanentemente conexión con miembros de familia tóxicos, sin importar la relación biológica. El mensaje que trato de transmitir cuando comparto la historia no es que todas las madres son manipuladoras peligrosas, o que relaciones familiares deberían ser abandonadas a la primera señal de conflicto, sino que cuando la familia biológica demuestra mediante acciones repetidas en lugar de simplemente palabras que están dispuestos a causar daño significativo para satisfacer necesidades egoístas, los individuos tienen no solo el derecho, sino también la responsabilidad de protegerse a sí mismos y a sus familias elegidas, estableciendo límites firmes que pueden incluir distanciamiento completo permanente. Marco y yo recientemente celebramos nuestro 9º aniversario de bodas, con una cena íntima en casa elaboradamente preparada por Marco usando técnicas culinarias refinadas, que desarrolló durante años de crecimiento profesional. Nuestro comedor simple pero elegantemente decorado con velas y flores frescas, creando una atmósfera romántica que contrastaba fuertemente con la simplicidad de la ocasión, marcando no solo años de matrimonio, sino especialmente supervivencia y fortalecimiento de la relación después de ser tan severamente probada por adversidad externa. Durante la cena hablamos honestamente sobre el viaje que viajamos juntos desde esa terrible mañana, cuando agentes federales tocaron la puerta introduciendo caos absoluto que fácilmente podría haber destruido un matrimonio más débil o menos comprometido.
reconociendo pérdidas financieras de las que aún nos estamos recuperando y trauma emocional que ocasionalmente resurge mediante disparadores inesperados, pero especialmente celebrando el hecho de que no solo sobrevivimos, sino que emergimos con una relación más profunda y comprensión más clara sobre qué verdaderamente constituye familia y amor genuino. Jessica, nunca olvidaré cómo te mantuviste a mi lado incondicionalmente durante esos meses terribles cuando estaba siendo tratado como criminal y todo lo que construimos estaba amenazado. Ese tipo de lealtad y amor no se encuentra fácilmente, y me hizo entender definitivamente que la verdadera familia es lo que construimos mediante elecciones conscientes, en lugar de accidentes genéticos. Reflexionó Marco durante un brindis que hicimos celebrando nuestro aniversario, y especialmente la supervivencia después de la tormenta. Respondí que la lealtad fue mutua y que admiraba profundamente la dignidad y fortaleza que mantuvo durante la investigación injusta, negándose a permitir que el proceso deshumanizante destruyera su sentido de autoestima o lo transformara en una persona amargada, a pesar de tener todo el derecho de sentir enojo sobre la injusticia que había experimentado. Mirando hacia el futuro que se extiende adelante con posibilidades renovadas después de años de reconstrucción cuidadosa, siento una mezcla de optimismo cauteloso sobre metas que eventualmente lograremos, incluyendo una casa más grande y comenzar una familia, y también gratitud profunda por lecciones valiosas aprendidas a través de una experiencia que nunca hubiera elegido, pero que finalmente me transformó en una persona más fuerte, más consciente sobre la importancia de límites saludables, y especialmente más apreciativa del amor genuino que Marco y yo compartimos, construido sobre una fundación sólida de respeto mutuo, comunicación honesta y compromiso inquebrantable al bienestar mutuo por encima de presiones o expectativas externas. La historia que viví no tiene un final perfectamente resuelto, con todas las heridas completamente sanadas y todas las pérdidas completamente recuperadas, sino una conclusión realista donde el daño causado por la traición de Patricia dejó cicatrices permanentes que ocasionalmente aún duelen, mientras simultáneamente sirven como recordatorios constantes de verdades importantes sobre autonomía, límites saludables y la verdadera naturaleza de la familia, que conscientemente elegimos construir en lugar de simplemente aceptar basándose en accidentes de nacimiento. Esta comprensión matizada de que la sanación no significa retornar al estado previo sin cambios, sino integrar experiencias traumáticas en comprensión más profunda y madura sobre la realidad compleja de relaciones humanas, es quizás el legado más valioso de toda esa prueba devastadora, que permanentemente transformó, pero no destruyó mi capacidad de confiar, amar, y especialmente proteger ferozmente la familia que Marco y yo conscientemente creamos contra amenazas externas sin importar sus orígenes. ¿Te gustó la historia de Jessica? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahí y nos vemos.